Del todo identificado con la rebeldía de Guillermo, su audacia, su sentido del humor, los vuelos de su fantasía, su necesidad de ser siempre el jefe, pero siempre tener compañeros, sus acciones generosas y compartidas por igual, su propensión a los errores de ortografía hilarantes y a los errores de pronunciación, e incluso su preferencia por los pieles rojas sobre los vaqueros y la adicción a tocar la armónica. Y fue William quien le inspiró a crear la primera banda de los Cuatro, Unidos contra el Mundo. En Letras y Notas nos vamos de paseo literario musical con un crítico y novelista, con un escritor y un viajero, y con un hombre sin etiquetas, con alguien apasionado de los libros, de la escritura y de los viajes. Un autor que ha publicado unos 40 libros y también que ha dedicado otros tantos años a la televisión. Conmigo, Fernando Sánchez Dragó. Hola, Fernando. Hola, Eva. ¿Puedo hacer una ligera corrección a algo que has dicho? Por supuesto. Claro que sí. No, es que me has calificado de escritor, cierto, me has calificado como viajero, cierto, pero has dicho de mí algo que no soy, y que no solo no soy, sino que me horrorizaría serlo, que es crítico literario. Yo no soy crítico literario. Un escritor y un crítico son, por así decir, enemigos de clase. Los críticos, por lo general, son personas que quisieron ser escritores y que no llevaban el fuego divino en su pecho. Se quedaron cortos, no fueron capaces de librar la batalla de la literatura y entonces se dedicaron a criticarla. Generalmente haciendo todo lo posible, como señala Jack London en su novela más importante, Martin Eden, para impedir que los escritores de verdad, los escritores de raza, los escritores de cuerpo entero, se colaran en la historia de la literatura. Naturalmente no lo conseguían, pero con esto te quiero decir, Eva, que en fin, mucha gente cree que yo soy crítico literario, porque hago desde hace 40 años programas de libros en televisión, pero no soy crítico literario, soy escritor, exactamente lo contrario de ser un crítico. Entonces, ¿tampoco eres filósofo? Bueno, hombre, filósofo, pequeño filósofo, digamos, no soy Platón ni Aristóteles, pero hombre, filósofo sí. Yo creo, bueno, dice el refrán que de locos y de filósofos todos tenemos un poco, ¿no? Hombre, yo de filósofo tengo mucho, que duda cabe. Efectivamente, bueno, es la tentativa de responder, en fin, a las grandes preguntas, quiénes somos, de dónde vamos, a dónde venimos, lo que me ha llevado a la literatura, y son las preguntas a las que intento responder con mis libros. Eso es filosofía. Lo que pasa es que la filosofía que a mí me gusta, más que la filosofía de los grandes sistemas, Hegel, Heidegger, Descartes o los propios Platón y Aristóteles que acabo de citar, es la filosofía de los estoicos, es la filosofía de los epicúreos, es la filosofía del budismo, es la filosofía de andar por casa, es la filosofía que sirve para resolver, bueno, los mil y un vericuetos y los mil y un laberintos y las mil y una encrucijadas a las que nos somete la vida cotidiana, ¿no? Es decir, un filósofo no de altura, un filósofo a la altura de las gentes. He empezado con unas palabras que John Lennon dijo sobre lo que él sintió de niño cuando leía los libros de Rigmal Crompton. Él también, John Lennon también leía los libros, hombre, qué alegría me das, de Guillermo. ¿Qué libros eran esos? Bueno, es curioso, ¿tú no sabes ¿no has oído hablar de los libros de Guillermo? Sí, claro, pero... Sí, claro. Bueno, los libros de Guillermo, bueno, fue, digamos, un héroe de la literatura infantil cuando yo era niño, durante muchos años, durante muchas décadas, del mismo modo pues que ahora lo pueda ser, no sé, Harry Potter, por citar un ejemplo notorio. Guillermo, los libros de Guillermo, que fueron escritos por una maestra de escuela, Richmal Crompton, inglesa, hay un montón de libros de Guillermo, más de 50, y Guillermo, bueno, pues era, Sabater lo definió, en uno de sus libros como el único anarquista triunfante de toda la historia de la humanidad. Entonces era un niño con espíritu justiciero, con espíritu travieso, con espíritu aventurero, que vivía en un pequeño pueblo, pues de la Inglaterra del periodo de entreguerras, ¿no? Y que tenía efectivamente, bueno, pues una banda a la que llamaban los proscritos, en la que estaba el pelirrojo, Douglas y Enrique, que eran sus tres compinches, por así decir. Y entonces los libros de Guillermo van contando pues las aventuras, las travesuras, las tentativas
de Guillermo y de los proscritos, sus compañeros, para devolver la justicia a la humanidad. Y en fin, eran una especie de caballeros andantes, ¿no?, para resolver pues toda clase de, de luchar contra toda clase de malandrines con los que se encontraban en su camino. Entonces, yo realmente, hombre, yo empecé a leer muy pronto, Eva, yo empecé a leer a los 3 años, yo fui muy precoz en eso, siempre leí mucho, pero el primer libro que yo recuerdo haber leído fue cuando me operaron de vegetaciones, que era una operación que muy frecuente en nuestra época, en mi época de niño, y entonces tenía que estar pues un par de días en cama sin hablar, y comiendo solo helados y yogures y cosas así. Y entonces mi tía Susana, hermana de mi madre, apareció, bueno, para aliviarme, pues en fin, esos 2 días que tenía que estar calladito en la cama, apareció con un libro que conservo, un libro que está constantemente en la cabecera de mi cama, en la mesilla de noche a mi lado, y que de vez en cuando sigo ojeándolo y sigo leyéndolo. Ese libro se llama Travesuras de Guillermo, y verdaderamente es mi primer maestro. Yo te diría mi primer maestro y mi principal maestro. Fue el que me inculcó el amor a la lectura, el amor a la libertad, el amor a la justicia y el amor a ser eso que he intentado ser a lo largo de la vida, una especie de caballero andante, ¿no? Es una lectura crucial en mi existencia. Un chico, Guillermo, lleno de optimismo y con mucha imaginación. Sí, imaginación y optimismo no le faltaban. Claro, lo cual, imaginación sumada a optimismo es algo que conduce a meterte en unos líos espantosos, que es lo que me ha pasado también a mí a lo largo de la vida. Yo tengo una vocación para meterme en líos, vamos, yo salgo de casa y me meto en un lío instantáneamente. Y eso es exactamente lo mismo que le pasaba a Guillermo, y yo creo que lo aprendí cuando eché los dientes en la lectura leyendo sus aventuras. Luego llegaron otros maestros similares, Mucha gente, los escritores, pues en fin, las personas que nos entrevistan, como tú misma, nos preguntan que cuáles son los escritores que más han influido en nuestras vidas, los libros que más nos han marcado, y entonces pues nos ponemos estupendos y empezamos a hablar, pues yo qué sé, del Ulises de Joyce o del Quijote o de cosas así. No es verdad. Yo creo que las lecturas que verdaderamente marcan a una persona, se inscriben en la cera virgen de su conciencia, son las lecturas de la infancia y en todo caso de la adolescencia. Desde ese punto de vista, mis maestros, los libros que más me han marcado, los libros que más amo son los de Guillermo, y después las aventuras de Tom Sawyer, de Mark Twain, que son 4 novelas también: Tom Sawyer, Huck Finn, Tom Sawyer detective y Tom Sawyer el viajero. Y luego Sinué el egipcio, esa gran novela que leí ya un poco mayorcito, a los 13 o 14 años, de Mika Waltari, un escritor finlandés, y que en el cual en realidad son libros muy consanguíneos, ¿no? Uno es un libro para niños, el otro es un libro, bueno, no ya para niños, sino para gentes de cierta edad, pero todos ellos nos hablan de personas que luchan por la verdad, de personas aventureras, de personas que no tienen miedo, y de personas que van por la vida con los ojos y con los oídos muy abiertos. Porque tú de mayor, Fernando, querías ser escritor directamente. No, de mayor no, yo quería ser escritor de pequeño. Sí, fíjate que tú querías ser de pequeño, cuando fueras mayor, escritor. Sí, claro. Mi primer libro de memorias, porque estoy ahora enzarzado en escribir por fin mis memorias, ya iba siendo hora, publiqué hace 4 años el primer volumen de esas memorias con el título Esos días azules, memorias de un niño raro, que abarca, bueno, mi infancia y mi adolescencia, aunque con muchas calas y catas en la vida posterior. Y entonces ahí, el libro empieza en lo que es mi primer recuerdo mío, porque muchas veces tenemos recuerdos que nos parecen que son los primeros recuerdos, pero que en realidad no son nuestros, que nos los ha contado alguien, nos los ha contado nuestra abuela, nuestra madre, nuestro padre, quien sea. Yo, el primer recuerdo mío, que cuando empecé a escribir este libro, Esos días azules, se dibujó ante mis ojos con perfecta nitidez, como si lo estuviera viendo, fue que cuando yo tenía entre 3 y 4 años, vino una señora, una vecina de casa, a visitar a mi madre, y entonces mi madre, que estaba muy orgullosa de que yo era ese niño tan precoz, que sabía leer perfectamente, con una dicción castellana muy correcta, a los 3 años, pues me sacó para que leyera delante de esta señora, pues, en fin, unos fragmentos de un libro. Yo salí, lo leí, fui muy aplaudido, y luego me fui a jugar. Y cuando 1 hora después, más o menos, la señora se marchó, pues cuando se estaba despidiendo de mi madre, allí en el rellano de la escalera, en el vestíbulo de la casa, me llamaron para que me despidiese de ella. Y entonces la señora me preguntó lo típico que se le pregunta a un niño: ¿y qué vas a ser de mayor, nene? Y yo, con un aplomo desconcertante, que desconcertó a mi madre, que desconcertó a la señora y que me desconcertó también a mí, porque yo no sé por qué lo dije, no sé de dónde me salió eso, del fondo de una vocación con la cual había llegado al mundo, dije: yo voy a ser escritor.
Y a partir de aquel momento todo lo que yo he hecho en la vida ha sido pues para llegar a ser escritor, para poder ser escritor, para hacerlo de la mejor manera posible. Entonces empecé a construirme a mí mismo pues como un personaje de novela. De ahí que todos mis libros, bueno, sean libros solapada o abiertamente autobiográficos, porque ser un escritor muy bueno o un escritor regular, eso lo tendrán que decir los lectores, no soy yo la persona indicada para decirlo, pero lo que sí sé que soy, porque desde mi más tierna infancia me esforcé por serlo, es un buen personaje de novela. Efectivamente que se ha ido metiendo en muchos líos a lo largo de la vida, y bueno, yo creo que eso, vida, viaje y literatura, son los tres caminos que se van trenzando a lo largo de mi existencia, inseparables los unos de los otros.